Ya quiero saludar a nuestro entrevistado del día de hoy. Estamos en un contacto vía Zoom con el señor Ber Gunter. Él es presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de nuestro país. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días, Romina, a la audiencia. Gracias por el espacio nuevamente. Bueno, presidente, hoy tenemos varios temas que queremos conversar contigo, que queremos tocar, pero me gustaría iniciar por el nivel de los ríos. Comentarnos, por favor, cómo amaneció hoy el río Paraguay, cuáles son las expectativas para lo que queda de este año. Bueno, justamente, Romina, ayer estuvimos con la ministra de Obras Públicas, con Claudia, reunidos y hablamos sobre el tema. Como le mencionamos a la ministra, si bien empezamos el año con aguas bajas, luego hubo un repunte importante del río Paraguay que nos permitió navegar con buenos calados hasta el mes de julio. Pero en julio ya alcanzó el pico del río y estamos viendo ya una clara tendencia descendente del río Paraguay. Entonces, esto se refleja en las últimas tres resoluciones de calado máximo emitidas por la Prefectura General Naval, donde la antepenúltima era de 13 pies, la penúltima ya bajó a 12 pies hace 2 semanas y esta semana ya bajó a 11 pies. En realidad, desde la semana pasada bajó a 11 pies. Entonces, estamos prácticamente bajando un pie por semana o por quincena y esta tendencia va a continuar, lo cual es habitual. Generalmente esta es la época donde alcanzamos los picos y luego en el segundo semestre el río va bajando. Lo que aún no tenemos certeza, Romina, es el grado en el cual va a bajar. Estimamos que vamos a volver a aguas bajas hacia los meses de septiembre, octubre, noviembre y luego debiéramos de tener otra vez un repunte hacia fin de año. Entonces tenemos que estar preparados para volver a calado de 8 pies o menos en los meses de septiembre, octubre, noviembre. Y por ende, siempre el pedido del centro es de no frenar y garantizar que los trabajos de dragado de mantenimiento continúen, para que la navegación no se vea paralizada más adelante. Presidente, del pico más bajo que tuvimos del nivel del río Paraguay, ¿eso se puede llegar a superar incluso en los próximos meses, en estos meses que decía de septiembre y octubre? ¿Puede llegar a bajar aún más del pico máximo que tuvimos o se mantendría? Según las expectativas, no debiera llegar hasta ese punto, Romina. Nosotros tuvimos el año pasado el récord histórico de bajante con Asunción a menos 1,60 m, creo que fue el pico que alcanzó, que fue tétrico. Inclusive circularon en redes las piedras de remanso que estaban saliendo del despejo de agua y fue, bueno, un periodo sumamente crítico. En buen momento se hizo el derrocamiento parcial de esa zona, eso permitió que no se paralice por completo la navegación, pero creemos que este año no debiera llegar a ese punto. Sí va a bajar de vuelta y va a limitar la capacidad de carga de la bodega paraguaya, pero no debiera llegar hasta ese punto este año, según las perspectivas. Presidente, ¿y la situación es la misma o cuál sería en el río Paraná? El río Paraná también está con complicaciones. Como sabemos, el Paraná depende muchísimo del régimen de las hidroeléctricas, principalmente de Yacyretá. Entonces, a medida que Yacyretá va liberando, el calado varía bastante entre un día y otro. Entonces, no es como el río Paraguay, que vamos a decir por día, de repente varía 1 a 3 a 5 centímetros como máximo. En el Paraná, entre un día y otro te puede variar 1 o 2 metros. Entonces, es mucho más fluctuante y hoy estamos con calado restringido en Alto Paraná, lo cual es preocupante porque aún hay muchos granos que debe salir este año y sabemos que los productores están con bastante acopio y bueno, están sondeando un poco lo que son los precios y cómo va el mercado argentino para ir exportando los granos hasta fin de año. Entonces aún hay mucho grano y creemos que este grano va a continuar saliendo del Alto Paraná hasta fin de año, o sea que vamos a sacar granos todo el año por el Alto Paraná. Sí hay algunos proyectos, hay tres tramos licitados en Alto Paraná de mantenimiento, pero el mantenimiento hay que aclarar que es de dragado de arena y en el Alto Paraná hay muchos pasos con fondo duro que también hay que intervenir. Entonces es un planteamiento que hay que hacer a las autoridades y analizar la factibilidad, así como se está haciendo en el río Paraguay, donde se están interviniendo algunos pasos principales de piedra. Eso mismo hay que replicar en el Alto Paraná para que ese río tenga una condición más estable.
Presidente, siguiendo con el tema del río Paraná, ¿cómo continúa la situación en el kilómetro 171 del Paraná-Guazú? La última vez que conversamos nos decías, presidente, que hubo como un plazo, no recuerdo de cuántos meses, presidente, De que 10 luego, meses. ¿cuánto? Sí, de 10 meses. Ese plazo se confirmó hace 2 semanas mediante una nota oficial de ARCA de la aduana argentina, donde confirma por escrito el plazo de 10 meses, vamos a decir, la prórroga de la suspensión de los alijos en el kilómetro 171. Pero obviamente, como dijimos, no queremos llegar a ese plazo, sino que queremos solucionar esta situación lo antes posible. En realidad, ahora en el mes de agosto, probablemente la semana que viene o la siguiente, en las siguientes 2 semanas, se va a dar una reunión bilateral con todas las autoridades nacionales y las contrapartes de Argentina, y ya sabemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores está gestionando las invitaciones a todas las autoridades intervinientes, no solamente a Aduana Argentina, sino que también PNA, que sería Prefectura, y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Entonces la idea es que nos juntemos todos presencialmente acá en Paraguay, va a ser la reunión, y hablemos con claridad sobre todos los factores intervinientes ahí en el 171. Y ojalá lleguemos a una solución ya definitiva. Claro, presidente, porque hay que recordarle a la gente que en el caso de que no se llegue a un acuerdo, que no se llegue a a una solución con Argentina, mencionaba, presidente, que esto implicaría un sobrecosto del 70% y que obviamente esto se Sí. trasladaría al consumidor final. Correcto, ese es el gran riesgo y a lo cual no queremos llegar. El punto principal de discusión ahí, Romina, es la interpretación de la ley argentina, y por la cual una de las instituciones define esa zona de Alijo como un puerto, y realmente hay mucho respaldo jurídico que avala que eso no puede ser considerado un puerto, porque es una zona dentro del río, no tiene límites claros y no tiene las mismas condiciones que tendría un puerto. Un puerto tiene un administrador, tiene límites definidos, tiene un cerco perimetral. Realmente no es un puerto, sino que es una zona de alijo que, inclusive, si uno compara con la legislación brasilera claramente habla de operaciones de tipo ship to ship, que sería barco a barco, que es básicamente el alijo entre embarcaciones. Y bueno, hay que aclarar esa parte y definir cuál es la institución que tiene la jurisdicción sobre eso. Presidente, siguiendo con el tema de las reuniones, mencionaban que tienen que volver a reunirse ahora con sus pares de Argentina también. Hace unas semanas, un par de días, estuvieron reunidos también con las autoridades de la ANP Uruguay. ¿Podrías comentarnos, por favor, qué temas trataron allí en la reunión? Porque tengo entendido que son Sí, varios. sí, sí, son varios temas. Realmente el Centro de Armadores venía teniendo estas reuniones cada 2 meses aproximadamente el año pasado con la Administración Nacional de Puertos. Como saben, Uruguay tuvo cambio de autoridades, cambio de presidencia, y bueno, hubo varios cambios en las distintas instituciones, entonces se cortaron por unos meses esas reuniones, pero ya se retomó ahora el mes pasado, hace unas 2 semanas creo que fue esa reunión, las reuniones de seguimiento. ¿Cuál es el espíritu de estas reuniones? Son reuniones más operativas, prácticas, con temas del día a día. En este caso no fue solamente la ANP, sino que Uruguay extendió un poco la delegación e invitó también al Centro de Navegación de Uruguay. Entonces estuvo representado tanto el público como el privado en Uruguay, y se hablaron de temas del día a día en las operaciones de Montevideo y de Nueva Palmira. Por ejemplo, en Montevideo se habló de lo que son las zonas de espera, la limpieza de los lugares de fondeo, la reciente extensión de la exoneración de las tasas de fondeo a las embarcaciones paraguayas. En Nueva Palmira se habló sobre las zonas de amarre y sobre todo el crecimiento que se va a dar en la hidrovía. Nosotros seguimos sosteniendo que la hidrovía va a seguir moviendo más carga, y Uruguay está muy interesado en ser partícipe de ese crecimiento. Entonces no creo que la discusión sea quién va a sacarle carga a quién, sino que acá es cuestión de pensar dónde se va a dar ese crecimiento que es imperante en la hidrovía. Para que se hagan una idea, este año se van a mover más de 8 millones de toneladas solamente de mineral de hierro, uno de los productos principales, y el año que viene eso va a crecer a 12 millones. Entonces va a tener un crecimiento del 50% solamente ese producto.
y ahí hay que definir cuál va a ser la terminal de transbordo más competitiva. Va a ser en Argentina, va a ser en Uruguay, y bueno, estamos poniendo los requerimientos sobre la mesa que necesitamos para que esa operativa sea eficiente y el crecimiento se dé de forma orgánica y sin tropiezos. Hablaron también de negocios vinculados a lo que tiene que ver con combustible y productos forestales, presidente. Sí, correcto. Siempre estamos con el proyecto de celulosa, que sabemos que es algo que va a salir. Todos sabemos que Paracel es un hecho. Si bien está un poco demorado en los tiempos y con los financiamientos, es un proyecto que se va a llevar adelante y va a impulsar bastante con una producción de más de 1 millón de toneladas anuales previstas. Entonces, eso se ve acompañado en el crecimiento de carga, al igual que el biodiesel que también viene creciendo. Y bueno, hay algunas cargas ya de troncos también que ya están prontos, que se van a estar exportando por la hidrovía. Entonces, bueno, vemos una diversificación y mayor carga año tras año. Entonces, creo que es bueno el panorama en ese sentido. Lo importante es no generar cuellos de botella en ningún punto. Y hay una preocupación siempre en los puertos de transbordo en Argentina y Uruguay que vayan acompañando este crecimiento.